¿Alguna vez has sentido que el silencio puede tragarte entero? No hablo del silencio ordinario de una habitación vacía, sino de ese silencio que existe en las montañas cuando alguien desaparece sin dejar rastro, como si la tierra misma hubiera decidido reclamarlo. Hoy te voy a contar dos historias que van a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre desaparecer. No son cuentos de terror baratos, son enigmas reales que siguen sin respuesta, casos que desafían toda lógica y que te harán mirar las montañas de otra manera. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, déjame un me gusta ahora mismo, porque lo que voy a revelarte hoy podría cambiar tu percepción sobre los límites entre lo posible y lo imposible. Y suscríbete, porque esto apenas comienza. Lo que está por venir no son solo desapariciones, son agujeros negros en la realidad, donde personas completas se evaporaron del mundo, como si nunca hubieran existido. Vamos juntos en esto. El 18 de julio de 2007, Barbara Bolik despertó sin saber que ese día se convertiría en un fantasma. No un fantasma de los que asustan en películas baratas, sino algo mucho más perturbador. El tipo de fantasma que deja preguntas sin respuesta y familias destrozadas buscando en la oscuridad. Bárbara tenía 55 años y era de esas mujeres que irradiaban vida, de las que no se quedan quietas, siempre moviéndose, siempre explorando. Esa mañana en Montana, mientras el sol apenas comenzaba a calentar el valle de Bitterroot, ella preparaba su mochila con la meticulosidad de quien ha hecho esto 1000 veces antes. Agua, snacks, ropa extra y esa pistola, 357 Magnum, que su esposo Carl siempre insistía que llevara. No porque Montana fuera peligroso necesariamente, sino porque en las montañas nunca sabes qué puede salir mal. Carl y Bárbara estaban recibiendo visitas ese verano. Donna, la prima de Carl, y su novio Jim habían llegado desde California, y Bárbara estaba emocionada de mostrarles el Bear Creek Overlook, ese mirador que robaba el aliento sin importar cuántas veces lo visitaras. Era uno de esos lugares donde entiendes que eres insignificante frente a la naturaleza, donde el paisaje te recuerda tu mortalidad de la forma más hermosa posible. Donna había planeado ir con ellos, pero la noche anterior había bebido demasiado y decidió quedarse durmiendo la resaca. Carl también se quedaría en casa. Él ya conocía el lugar de memoria y además tenía trabajo que hacer, así que sería solo Bárbara y Jim. Antes de irse, Bárbara entró al cuarto donde Carl dormía. Él apenas se movió cuando ella se acercó para despedirse. Le dijo que se iba con Jim, que estarían de vuelta para la tarde, y Carl murmuró algo sobre que prepararía la cena para que ella no tuviera que preocuparse por eso. Ella sonrió, le dio un beso, y salió de la habitación. Ese momento, ese beso simple y cotidiano, sería algo que Carl repetiría en su mente como una tortura constante por el resto de su vida, porque fue la última vez que vio a su esposa. El camino al sendero del Bear Creek Overlook tomaba unos 20 minutos desde su casa. Cuando llegaron, se encontraron con un pequeño obstáculo. Un equipo del servicio forestal estaba reemplazando una alcantarilla, lo que les obligó a estacionarse una milla antes del inicio del sendero. No era gran cosa, solo significaba caminar un poco más. Cuando estacionaron, notaron que no estaban solos. Había una Chevy Blazer ya estacionada ahí. Al bajar del auto, Bárbara y Jim pasaron junto a dos hombres jóvenes, tal vez de 20 y tantos años, en buena forma física, que parecían simplemente disfrutar de la mañana de verano. Bárbara y Jim les prestaron poca atención, asumiendo que la Blazer era de ellos, y continuaron hacia el sendero. La caminata era de aproximadamente 2,5 millas con una elevación gradual hasta los 7,000 pies. Era una caminata moderada, nada que Bárbara no pudiera manejar con facilidad. Durante el ascenso, se encontraron nuevamente con los dos jóvenes que habían visto en el sitio de construcción. Esta vez intercambiaron algunas palabras breves antes de que cada grupo continuara su camino. No hubo nada extraño en ese encuentro, solo dos grupos de excursionistas compartiendo el mismo sendero en una mañana perfecta de julio. Para media mañana, Bárbara y Jim llegaron a la cima. El mirador era exactamente como Bárbara lo recordaba, impresionante, casi sagrado en su belleza. Se sentaron, comieron algo, y simplemente absorbieron el paisaje. Después de unos 30 minutos, Bárbara le preguntó a Jim si estaba listo para regresar. Él dijo que sí. Se levantaron, recogieron sus cosas, y se dieron la vuelta para comenzar el descenso. Jim dio unos pasos,
Pero algo dentro de él quería tomar una última mirada larga al paisaje. Se detuvo y se giró para absorber la vista una vez más. No pudo haber sido más de 1 minuto, tal vez 45 segundos a lo mucho. Cuando se dio la vuelta para seguir a Bárbara por el sendero, Jim quedó completamente congelado. Bárbara no estaba ahí. Al principio no se preocupó demasiado. Tal vez había dado la vuelta detrás de una roca o se había salido del sendero por un momento. Quizás estaba jugando una broma, tratando de asustarlo. Pero cuando llamó su nombre y no recibió respuesta, la preocupación comenzó a crecer como una sombra fría trepando por su espina dorsal. El área alrededor del mirador no era un bosque denso. Era bastante abierta con rocas sueltas de esquisto y caídas pronunciadas. Hubiera sido extremadamente difícil, casi imposible, que alguien se moviera en silencio por ahí, mucho menos desaparecer sin hacer un solo sonido. Y sin embargo no había señal de Bárbara. Jim caminó de regreso por el sendero, llamando el nombre de Bárbara y escaneando el paisaje en busca de cualquier señal de movimiento. Regresó al mirador, retrasando sus pasos, pensando que tal vez ella había dado la vuelta sin decirle, pero no había nada. Bárbara simplemente se había ido, evaporada, como si la montaña la hubiera inhalado en un suspiro silencioso. Para la 1:30 de la tarde, el pánico se había instalado completamente en Jim. Bajó corriendo por el sendero hasta llegar al sitio de construcción donde los trabajadores ahora estaban ocupados reemplazando la alcantarilla. Les preguntó frenéticamente si alguien había visto a Bárbara. Nadie la había visto. Uno de los trabajadores siguió a Jim de regreso al vehículo, esperando que tal vez ella estuviera esperando ahí. No estaba. A las 2 de la tarde, Bárbara Bollick fue oficialmente reportada como desaparecida. Mientras tanto, Carl estaba en casa terminando un proyecto de carpintería cuando sonó el teléfono. Eran alrededor de las 2, y hasta él tenía que admitir que se preguntaba dónde estaban Bárbara y Jim. Donna, por su parte, había pasado las últimas horas trabajándose en un frenesí sobre su ausencia. Cuando Carl levantó el teléfono, la persona del otro lado se identificó como una oficial del servicio forestal y le preguntó si Bárbara era su esposa. Inmediatamente sintió un cambio en sus entrañas que le dijo que algo estaba mal. La oficial entonces le informó que había un reporte de que ella estaba desaparecida. Carl se quedó congelado. Eso no tenía sentido. Bárbara solo había planeado estar fuera unas pocas horas. Era una excursionista experimentada y conocía ese sendero como la palma de su mano. Carl incluso exclamó en voz alta, «De ninguna manera», en respuesta a la noticia. Simplemente no podía creer que su esposa hubiera desaparecido en un sendero tan fácil y conocido. Inmediatamente saltó a su camioneta y comenzó el viaje de 20 millas hasta el inicio del sendero del Bear Creek Overlook, seguro de que esto era solo un gran malentendido. Pero en el fondo, un pensamiento más oscuro lo carcomía. ¿Y si algo terrible había pasado? Para cuando llegó al inicio del sendero, los esfuerzos de búsqueda ya habían comenzado. Jim estaba ahí, alterado e insistiendo en que no tenía idea de qué había pasado. Seguía repitiendo que ella estaba justo ahí junto a él, tal vez a 20 o 30 pies de distancia cuando él se dio la vuelta para echar otra mirada al paisaje. Carl luchaba por darle sentido a todo, pero aún así tenía que mantener la confianza en Bárbara y creer que todo esto era algún tipo de error que pronto se aclararía. En cuestión de horas, docenas de personas se dispersaron por el área, llamando el nombre de Bárbara, buscando cualquier señal de movimiento, ropa o huellas. La búsqueda incluyó a las autoridades, equipos de búsqueda y rescate, voluntarios, vecinos y amigos. Jim caminó por ahí soplando un silbato con la esperanza de que Bárbara pudiera dirigirse hacia el sonido. También trajeron perros especializados de búsqueda y rescate. Olfatearon el suelo, dando vueltas alrededor del mirador, el sendero y las laderas circundantes, pero nunca parecieron captar ningún olor relacionado con Bárbara. Helicópteros equipados con tecnología infrarroja también escanearon el aire, esperando detectar una firma de calor. Si Bárbara estaba herida, inconsciente o incluso escondida, la tecnología debería haber captado algo, pero no lo hizo. Las horas se convirtieron en un día completo y la temperatura bajó cuando cayó la noche, pero Carl se negó a irse. Se quedó en el mirador, mirando fijamente hacia la oscuridad salvaje y escuchando cualquier sonido que pudiera decirle que su esposa todavía estaba ahí afuera. A medianoche, los equipos de búsqueda le instaron a que se fuera a casa a descansar. No quería,
pero no tuvo otra opción. A la mañana siguiente, sin embargo, estaba de vuelta en el mirador al amanecer, acompañado por más equipos de búsqueda, más voluntarios y más autoridades. Pasaron los días y nadie encontró nada. Era como si Bárbara hubiera salido del sendero y desaparecido en un vacío, como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar. Uno de los elementos más desconcertantes del caso fue la presencia de los dos excursionistas no identificados que Bárbara y Jim encontraron esa mañana. Habían caminado por el sitio de construcción del servicio forestal, charlaron brevemente con los trabajadores, y luego continuaron por el sendero delante de ellos. En algún punto durante la caminata, Bárbara y Jim se encontraron con el par nuevamente e intercambiaron algunas palabras antes de seguir adelante. Según el relato de Jim, fue una interacción sin importancia, pero después de que Bárbara desapareció, los investigadores estaban ansiosos por rastrear a los dos hombres, esperando que pudieran proporcionar incluso la más mínima pista sobre lo que sucedió. Desafortunadamente, a pesar de la cobertura generalizada del caso y una recompensa de $10,000 para cualquiera que pudiera identificar a los dos excursionistas, los hombres nunca se presentaron. Las autoridades no necesariamente creían que hubieran dañado a Bárbara, pero eran testigos potenciales. Si la habían visto esa mañana, confirmaría que todavía estaba en el sendero en el momento en que Jim la vio por última vez. Sin otros testigos, el relato de Jim de esa mañana era la única versión de los eventos que los investigadores tenían con qué trabajar, aunque no había razón para creer que Jim estuviera mintiendo. Él cooperó completamente, respondiendo todas sus preguntas y proporcionando una línea de tiempo detallada del día. Después de regresar a California, incluso mantuvo contacto con las autoridades y nunca rechazó una conversación. En algún momento, incluso se ofreció a tomar una prueba de polígrafo. Simultáneamente, sin embargo, algunas personas encontraron la historia de Jim difícil de creer. ¿Realmente podría Bárbara haber desaparecido en los breves 45 segundos que él le dio la espalda? ¿No habría escuchado algo? ¿Era posible que ella hubiera caído? Los investigadores no lo creían así, porque nuevamente, el área alrededor del mirador era abierta y estaba rodeada de esquisto suelto, donde un resbalón probablemente habría dejado tierra alterada, un camino de deslizamiento, o al menos algún tipo de evidencia de que ella había estado ahí. Pero no había nada. Si Jim estaba diciendo la verdad, entonces algo extraordinario había sucedido en esa montaña, algo que desafía toda explicación racional. Después del caos inicial de la búsqueda, después de que los perros de rastreo fueron retirados del sendero y los helicópteros dejaron de escanear el desierto con infrarrojos, Carl quedó solo con su dolor. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y todavía no había respuestas. No había señal de Bárbara, y no había pistas que seguir. En las secuelas inmediatas, como puedes imaginar, Carl apenas comía o dormía. Perdió 35 libras ese verano, atormentado por la pregunta imposible de cómo su esposa podría haber simplemente desaparecido. Reproducía todo en su mente: la mañana en que ella se fue, la forma en que se paró en la puerta, y las últimas palabras que intercambiaron. Revisaba cada escenario posible, preguntándose si había alguna señal que había perdido o alguna advertencia que había ignorado. Para empeorar las cosas, los investigadores, desesperados por respuestas, lo investigaron a él, como harían con cualquier cónyuge en un caso de persona desaparecida. Le hicieron preguntas punzantes, presionándolo por detalles. En un momento, un detective incluso sugirió que él ya sabía lo que le había pasado a Bárbara, y la acusación dolió. Carl no tenía nada que ocultar. Todo lo que sabía era que ella salió a caminar esa mañana del miércoles y nunca regresó. En los años que siguieron, el caso de Bárbara se desvaneció de los titulares, pero Carl nunca dejó de buscar respuestas. Todos los días miraba a través del valle desde la ventana de su cocina, mirando hacia el Bear Creek Overlook, el lugar donde ella había estado por última vez. En días despejados, incluso podía verlo desde la casa que una vez compartieron. Bárbara nunca fue encontrada, y Carl nunca obtuvo las respuestas que tan desesperadamente necesitaba. Eventualmente sí siguió adelante con su vida, e incluso se volvió a casar. Pero a finales de noviembre de 2021, Carl falleció a los 80 años de cáncer de páncreas, sin saber nunca qué sucedió en ese fatídico día de julio de 2007. Ahora, déjame llevarte a otro lugar, a otro misterio que de alguna manera está conectado por hilos invisibles de lo inexplicable. Silver Plum.
Colorado es el tipo de pueblo que podrías perderte completamente al conducir si parpadeas en el momento justo. Es solo una mota a lo largo de la Interestatal 70, enclavada profundamente en los pliegues de las montañas rocosas. Su historia se remonta al movimiento de la plata de finales del siglo XIX, cuando los mineros inundaron el lugar, esperando hacerse ricos. Sin embargo, el colapso de la plata en la década de 1890 drenó al pueblo de su propósito, y la mayoría de la gente se fue, dejando solo 200 personas viviendo ahí para la década de 1980. Curiosamente, el pueblo también está encajado en un valle entre paredes de cañón imponentes. Como resultado, en el invierno, el lado norte del pueblo solo ve 2 horas y media de luz solar al día. En el lado sur, las cosas son aún peores. Hay semanas enteras cuando el sol nunca toca las calles en absoluto. Es un lugar donde la oscuridad se siente física, donde el frío penetra hasta los huesos, y donde los secretos parecen enterrarse más profundamente que en cualquier otro lugar. Para 1987, Tom Young había pasado casi 2 décadas en Silver Plum, viviendo una existencia tranquila y solitaria a la sombra de Pendleton Mountain. Era un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército y ex maestro de secundaria de Arvada, Colorado. Vivía solo en el lado sur de la montaña con su perro Gus y llevaba una vida de días simples. Dirigía su pequeña librería, manteniéndose para sí mismo y navegando la vida en un pueblo donde todos conocían a todos. El 7 de septiembre de 1987, Tom cerró su librería por el día, cerró la puerta con llave y desapareció. Al principio, nadie pensó mucho en esto. Tom había mencionado de pasada que estaba planeando un viaje a Europa, y una larga ausencia no estaba fuera de carácter para alguien tan reservado como Tom. Sin embargo, a medida que la semana se alargaba, esa excusa comenzó a desmoronarse. No había dicho cuándo se iba, ni le había dicho a nadie su itinerario, así que la preocupación comenzó a crecer en su ausencia. Una persona no podía simplemente desaparecer sin dejar rastro, especialmente no de un pueblo donde cada movimiento era notado. Para cuando la sospecha creció lo suficiente como para verificar su estado. Sin embargo, ya habían pasado 3 semanas sin señales de Tom, sin avistamientos, sin pistas, solo una librería vacía, un hombre desaparecido y un pueblo dejado con más preguntas que respuestas. El verano de 1988 trajo un rostro nuevo a Silver Plum, uno que era, en muchos aspectos, el completo opuesto de Tom. Keith Reinhardt no era un recluso, sino un narrador de historias, un hombre atraído por la gente, la conversación y la aventura. Era un reportero deportivo de 48 años de Chicago y había pasado décadas escribiendo sobre los triunfos y desamores de atletas profesionales. Pero mientras se acercaba su 50º cumpleaños, estaba inquieto y hambriento de un tipo diferente de desafío. Quería empujarse física y creativamente, poner a prueba sus límites antes de que la Edad Media tuviera la oportunidad de moderarlos. Silver Plum, con su paisaje escarpado y encanto tranquilo, parecía el lugar perfecto para la reinvención. Keith organizó un sabático de 3 meses del periódico, y su plan era usar ese tiempo libre para ponerse en forma escalando montañas, conquistar su miedo a las alturas, y lo más importante, escribir una novela. No estaba completamente solo en este esfuerzo. Uno de sus amigos más antiguos, Ted Parker, había estado viviendo en Silver Plum durante años, dirigiendo un pequeño café en la calle principal. Los dos habían crecido al otro lado de la calle el uno del otro, y su amistad abarcaba 4 décadas, y es probable que así fue como Keith escuchó sobre el pueblo en primer lugar. Una vez que llegó ahí, para sumergirse completamente en la experiencia, Keith decidió abrir una pequeña tienda de antigüedades para el verano, esperando que atendiera a los turistas que pasaban por el pueblo. El espacio que terminaría alquilando estaba directamente al otro lado de la calle de un lugar llamado Ted's Café. Lo que Keith no sabía al principio era que ese mismo espacio una vez había sido el hogar de la librería de Tom, el mismo lugar que el hombre desaparecido había cerrado por última vez antes de desvanecerse en el aire. Cuando Keith se enteró de la desaparición de Tom, fue como si algo hiciera clic dentro de él. Se fascinó, tal vez incluso se obsesionó con el misterio. Al igual que el resto de Silver Plum, tenía preguntas, y lo que comenzó como una curiosidad pasajera rápidamente se convirtió en algo más profundo.
Keith entonces comenzó a hablar con los lugareños, armando cualquier fragmento de información que pudiera sobre los últimos días de Tom. Y cuanto más aprendía, más convencido estaba de que había una historia aquí que necesitaba ser contada. Y así, mientras se instalaba en la vida en Silver Plum, Keith comenzó a escribir. El personaje principal de su novela, llamado Guy Gypsum, era una mezcla de él mismo y Tom, un hombre que buscaba significado, atraído por el tirón de un misterio sin resolver. Y pronto, la familia de Keith no pudo evitar notar cuán consumido se había vuelto por la historia de Tom. Su hija Tiffany señaló que los escritores a menudo buscan vivir la historia que están contando para entenderla a un nivel más profundo. Sin embargo, Keith pudo haber llevado eso demasiado lejos. Durante casi 10 meses, la desaparición de Tom había permanecido como un misterio inquietante, pero uno con el que Silver Plum había aprendido gradualmente a vivir, en parte porque el pueblo no tenía escasez de residentes transitorios, personas que venían buscando soledad, reinvención o un escape del pasado. Algunos luego se iban tan repentinamente como llegaron sin explicación ni despedidas. Tal vez Tom era una de esas personas. Tal vez se había ido a Europa como había dicho, o tal vez simplemente había abandonado su vida, dejando atrás nada más que una librería vacía y preguntas sin respuesta. Las montañas, sin embargo, estaban a punto de revelar un secreto masivo que habían estado guardando durante casi un año. El 31 de julio de 1988, dos cazadores que caminaban por Republican Mountain, a solo 1,5 millas de Silver Plum, hicieron un descubrimiento macabro. En un tramo rocoso y apartado del terreno, se toparon con restos humanos, y junto a ellos yacía el cuerpo esquelético de un perro. Era Tom y su leal compañero Gus, y ambos habían recibido un disparo en la cabeza. También se encontró un revólver cerca, junto con pedazos andrajosos de lona verde, lo que sugiere que en algún momento los cuerpos podrían haber sido deliberadamente ocultados. Sin embargo, si esto fue por el propio Tom o por otra persona, era una pregunta que nunca sería respondida definitivamente. La investigación subsiguiente descubrió un detalle crucial. Tom había comprado un arma solo 4 días antes de desaparecer. Para las autoridades, esto fue suficiente para cerrar el caso. El departamento del sheriff del condado de Clear Creek dictaminó que Tom fue el responsable, y la oficina del forense estuvo de acuerdo. Pero no todos estaban tan convencidos. Si Tom había ido a las montañas con la intención de terminar las cosas, ¿por qué había llevado a su perro con él? Además, ¿por qué estaban los restos de una lona en la escena como si se hubiera hecho un intento de cubrir los restos? ¿Y por qué nadie en el pueblo había reportado escuchar disparos ese día? Oficialmente, el misterio de la desaparición de Tom estaba resuelto, pero extraoficialmente, apenas estaba comenzando. El descubrimiento de los restos de Tom debería haber traído cierre a Silver Plum, pero en cambio, proyectó una sombra más oscura sobre el pueblo. Y para Keith, fue más que solo una revelación sombría, fue una escalada. Había pasado el verano sumergido en la historia de Tom, tejiéndola en su novela y retrasando los pasos del hombre. Y ahora, justo cuando se estaba acercando a entender a Tom, la historia había alcanzado su trágico final. Entonces, sucedió algo extraño. Una semana después de que se descubrió el cuerpo de Tom, el 7 de agosto, Keith pasó la tarde paseando por Silver Plum, charlando con los lugareños y cerrando su tienda de antigüedades. Pero había algo diferente en su comportamiento. Se había asegurado de decirle a varias personas que planeaba escalar Pendleton Mountain, un pico imponente que se cernía sobre la librería vacía de Tom durante casi un año. Sin embargo, la mayoría de la gente se encogió de hombros ante esto. No solo Keith tenía miedo a las alturas, sino que también le disgustaba escalar solo. Además de eso, ya era tarde en la tarde, demasiado tarde para comenzar una caminata extenuante que podría tomar de 2 a 6 horas de ida y vuelta. Nadie creía que Keith hablara en serio. A las 4 de la tarde, Keith entró al Ted's Café y le contó a Ted sobre sus planes de caminata. Luego, en un tono que era casi juguetón, agregó, «Si no regreso, llama al rescate». Ted simplemente desestimó esto como uno de los toques dramáticos de Keith. Después de todo, Keith era un escritor, siempre pensando en grandes momentos cinematográficos. Luego, a las 4:30 de la tarde, Keith fue visto por última vez caminando hacia la base de Pendleton Mountain. No tenía mochila, chaqueta,
comida ni linterna, solo la camisa de franela, jeans azules y zapatillas deportivas que llevaba puestas. Y esa noche nunca regresó. Al principio, nuevamente, nadie entró en pánico. Tal vez había pasado más tiempo en la montaña de lo esperado, o tal vez dio la vuelta y comenzó tarde a regresar. Pero a medida que pasaban las horas, una inquietud se instaló sobre Silver Plume. Por la mañana, Ted recordó las palabras de despedida de Keith e hizo la llamada a las autoridades. En el momento en que se recibió, los equipos de rescate descendieron sobre Silver Plume. Un hombre había desaparecido en las montañas, y con cada hora que pasaba, las probabilidades de encontrarlo disminuían. Y como resultado, el esfuerzo de búsqueda fue inmediato y agresivo. Las autoridades sabían que si Keith estaba perdido en algún lugar de Pendleton Mountain, no tendría mucho tiempo si los elementos cobraban su precio. Y más allá de eso, la montaña misma no era una tarea fácil. Con casi 12.500 pies, o 3.810 metros, Pendleton no era una caminata casual, y Keith no parecía estar preparado para tal empresa. El terreno no tenía sendero marcado y era empinado, irregular y plagado de peligros que podían tragarse a un hombre entero. Roca suelta que se movía bajo tus pies con cada paso, haciendo que el apoyo fuera traicionero. La vegetación espesa también ocultaba grietas profundas, pozos mineros ocultos y caídas repentinas. Incluso para un excursionista experimentado, era peligroso. Para alguien con miedo a las alturas, solo y sin equipo adecuado, era una trampa mortal. Para el segundo día, la búsqueda se había convertido en la operación de rescate más grande en la historia de Colorado. Más de 125 personas peinaron la montaña a pie, perros entrenados recorrieron el paisaje, helicópteros daban vueltas en lo alto, pero no había nada. Sin huellas, sin ropa descartada, y sin señales de que Keith hubiera estado ahí en absoluto. Para el 14 de agosto, después de 7 días implacables de búsqueda, las autoridades enfrentaron una dura realidad. Keith se había ido, y la búsqueda fue oficialmente suspendida. Lo que más atormentaba a los rescatistas no era solo que no habían encontrado a Keith, era que no habían encontrado nada en absoluto, sin pistas de ningún tipo. Y su desaparición dejó a Silver Plume sacudido. No es sin precedentes que una persona desaparezca en las montañas, pero era extremadamente extraño que un hombre desapareciera mientras estaba obsesionado con la desaparición de otro. Y los paralelos inquietantes entre las historias de Keith y Tom solo hacían las cosas más extrañas. Ambos hombres habían dirigido negocios en el mismo local, y ambos habían desaparecido bajo circunstancias inusuales, y ambos habían dejado preguntas persistentes, y sin cuerpo, sin evidencia y sin respuestas definitivas. La especulación se desató. Una de las teorías más intrigantes sugería que Keith había desaparecido deliberadamente, orquestando su propia desaparición en un intento de experimentar el mismo misterio sobre el que había estado escribiendo. Y su novela inconclusa agregó combustible a esta idea. En la computadora de Keith, los investigadores encontraron que las últimas palabras que había escrito eran: Guy Gypsum se cambió a unas botas de montaña y se puso una camisa de franela pesada. Ahora entendía a Tom y su motivación. Guy cerró la puerta, luego caminó hacia el frondoso bosque de Colorado sin sombras arriba. Estas palabras casi se leen como una profecía, y para muchos parecían deliberadas. Luego, agregando a la intriga, junto a su computadora había un periódico con el titular que decía: Cuerpo de Tom Young encontrado. La gente ha sugerido que tal vez Keith se había enredado demasiado en la historia de Tom. Tal vez su necesidad de vivir la historia lo empujó al extremo. Comprensiblemente, su familia descartó esta idea rotundamente. Keith era un padre dedicado, un esposo amoroso, y un hombre sin razón para abandonar su vida. Su esposa también insistió en que era un optimista, no alguien propenso a la desesperación. Si algo, Keith era un hombre que buscaba significado, no escape. Otra teoría sugiere que Keith y Tom podrían haberse topado con algo que no debían ver. Había algunas inconsistencias en el caso de Tom. Por ejemplo, a pesar de cómo se dictaminó su muerte, la balística nunca pudo confirmar que la bala que lo mató provenía de su propia arma. ¿Era posible que hubieran descubierto algo que les costó la vida? El hijo de Keith pensaba creer que su padre había sido silenciado, que la novela, la investigación y las preguntas llevaron a Keith demasiado cerca de un secreto que alguien quería mantener enterrado.
Sin embargo, la policía consideró esta posibilidad, pero no encontró evidencia de juego sucio. No había amenazas, ni individuos sospechosos, y nada en las pertenencias de Keith que sugiriera que había estado investigando algo más que la desaparición de Tom. Y así, la explicación más simple para la desaparición de Keith es también la más frustrante. Es la idea de que Keith había tomado una decisión imprudente. Había subido la montaña solo, y había sucumbido a los elementos. Si hubiera caído en un pozo minero o grieta profunda, su cuerpo podría nunca ser recuperado. Incluso los documentalistas que más tarde estudiaron el caso, concluyeron que Keith probablemente había muerto en la montaña y que sus restos simplemente no habían sido encontrados todavía. Pero aún así, hay algo sobre la forma en que se había ido que hacía sentir como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Entonces, incluso décadas después, las desapariciones de Tom y Keith permanecen sin resolver. Se encontró un cuerpo, el otro no. Un caso fue cerrado y el otro permanece abierto. Y sin embargo, para muchos, ninguno de los casos se siente verdaderamente completo. Las extrañas coincidencias, las preguntas sin respuesta y los paralelos inquietantes entre los dos hombres han mantenido viva la especulación, mucho después de que los equipos de búsqueda empacaran y dejaran las montañas. Silver Plume, mientras tanto, permanece muy parecido a como era cuando Tom y Keith caminaban por sus calles. Si Keith había estado tratando de entender el destino de Tom, tuvo éxito de la peor manera posible. Ya sea por accidente, intención o algo más oscuro, las montañas de Silver Plume los habían reclamado a ambos. Y aquí es donde la historia toma su forma más perturbadora. Porque no se trata solo de dos hombres que desaparecieron. Se trata de cómo el misterio puede consumirte, de cómo la búsqueda de respuestas puede convertirse en su propia trampa mortal. Piensa en esto por un momento. Barbara Bollick desapareció en menos de un minuto, en un sendero abierto, con un testigo a pocos metros de distancia. Tom Young fue encontrado meses después con una bala en la cabeza, pero las circunstancias nunca quedaron claras. Keith Reinhardt se obsesionó con la historia de Tom, y luego desapareció de la misma manera misteriosa. ¿Ves el patrón? No es solo sobre las montañas tragándose personas. Es sobre cómo los misterios tienen vida propia, cómo se alimentan de nuestra necesidad de saber, de entender, de resolver lo irresoluble. Las montañas no son solo geografía, son psicología. Son el lugar donde nuestros miedos más profundos cobran forma física, donde el silencio es tan denso que puedes sentirlo presionando contra tu piel, donde un paso en falso no solo significa caer, sino desaparecer completamente de la faz de la tierra. Y lo más aterrador no es lo que sucedió en esas montañas. Lo más aterrador es que podría pasarte a ti, que podría ser tú quien dé un paso y nunca regrese, que podría ser tú quien se convierta en el siguiente misterio sin resolver. Y alguien, en algún lugar, pasará años obsesionándose con tu historia, tratando de entender qué sucedió, hasta que ellos también desaparezcan. Porque así es como funcionan estos lugares. No solo toman cuerpos, toman almas, historias, futuros enteros. ¿Sientes cómo el silencio ahora pesa diferente? No es el mismo silencio que tenías antes de escuchar estas historias. Ahora es un silencio que sabe cosas, que guarda secretos en las grietas de las montañas. Bárbara, Tom, Keith. 3 nombres que se convirtieron en fantasmas. 3 vidas que cruzaron un umbral invisible y nunca regresaron. Y aquí estás tú, todavía aquí, todavía respirando, todavía preguntándote qué les pasó realmente. Esa curiosidad es el mismo anzuelo que atrapó a Keith, la misma necesidad de saber que lo llevó a caminar hacia Pendleton Mountain sin regresar jamás. Esto no es un final, es un espejo. Si has llegado hasta aquí, comenta, el silencio guarda secretos, para que sepa que entendiste el mensaje. No te desconectes todavía. El próximo video será aún más oscuro, más profundo, porque hay más historias como estas, más personas que se desvanecieron como humo. Y tal vez, solo tal vez, alguna de ellas todavía está ahí afuera, esperando ser encontrada, o esperando encontrarte a ti.